¿Qué tal mis amigos y mis hermanos de Facebook y en todo el mundo? Primeramente para mi familia en la fe, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, a donde quiera que estén, a donde quiera que se encuentren. Va un saludo lleno de amor, de paz y de fraternidad para todos ustedes, mis amigos, mis hermanos, mis conocidos, en El Salvador, en Europa, en el sur, en el norte, hasta donde se encuentren. Que Dios los bendiga. Les deseo un precioso día, un día de bendición y de éxito. De la misma manera a mis contactos que no son de la iglesia a la luz del mundo, pero que igual estimo mucho, con mucho respeto y con mucho cariño, les deseo un precioso día y también la paz de Dios y la bendición de Dios para sus vidas. Aquí estoy una vez más, con el deseo de querer compartir con ustedes un momentito una reflexión, un pensamiento que deseo de todo corazón sirva para cada uno de ustedes. No sé quién se esté conectando, pero deseo de todo corazón que estés bien y que la bendición de Dios esté contigo en este momento. Miren, hemos compartido tantas cosas. La red social se presta para compartir lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos, lo que no nos gusta y también lo que nos apasiona. Me imagino que los que han visto o han seguido un poco de cerca mi perfil se darán cuenta que soy una persona que me gusta mucho la poesía, me encanta. Siempre he pensado que un poema es un pensamiento que nos hace divagar en una reflexión muy bonita. La prefiero mucho. Prefiero eso que la política, prefiero eso que compartir deportes o pensamientos triviales. La mera verdad, el mundo está como está y va a cambiar en la medida que nosotros también deseemos que cambien. Pero mientras eso pasa, nosotros tenemos la facultad de hacer de nuestro entorno lo que queramos. Así que, por esa razón, compartimos lo que nos apasiona, lo que creemos, lo que pensamos. Este día quisiera compartir con ustedes un pensamiento que en realidad también Dios me permitió vivirlo, sentirlo, experimentarlo. Y a raíz de eso, quiero compartir con ustedes porque puede ser que estemos viviendo esta situación que les voy a decir y no encontremos salida, no encontremos una respuesta, no encontramos la razón del por qué pasan las cosas. Pero para poder explicarles esto, para poder compartirles esto, me gustaría también compartir una historia de la que me voy a valer para decirles lo que quiero decirles. Así que si me tienen paciencia y me regalan de su atención, les suplico que por favor me escuchen. De antemano Dios les pague. Gracias a los que vayan a escuchar este video, a los que vayan a escuchar esta información. Espero de todo corazón que si le llega a servir esto tanto como me sirvió a mí en su momento, que aunque no quería entenderlo, pero lo sabía, espero que también le sirva como también me sirvió a mí con la ayuda de Dios. Miren, la historia que les quiero contar no es nueva. La historia que les quiero contar no es algo que ustedes no sepan, que no hayan escuchado o mejor aún que no hayan leído. Siempre a veces les comento como, no sé dónde lo leíste, dónde lo vistes, de la manera en la que te hayas dado cuenta, como sea que te hayas enterado, lo importante es que lo sabes. Y voy a retomar la historia de Jonás. Todos sabemos, sí, Jonás, el que se lo tragó el pez. Es lo primero que se nos viene a la mente. Oh, Jonás, sí, el que se lo comió la ballena. Que aunque la Biblia no dice que era una ballena, pero igual dice que era un gran pez. Por lo tanto, pues luego se nos viene a la mente una ballena, ¿no? Pero no era una ballena. Dice era un gran pez. Pero vamos a remontarnos un poquitito atrás.
un poquitito atrás. ¿Qué pasa antes de que el pez se trague a Jonás? Miren, resulta de que Dios, en determinado momento de la vida de Jonás, se comunica con él directamente y le dice: Jonás, quiero que vayas a Nínive y que le digas que en 40 días Nínive va a ser destruida. Entonces Jonás, el relato es bastante breve. Hay quienes niegan la veracidad de la historia de Jonás, diciendo de que es una parábola, es una historia, una leyenda judía, pero los hechos cuentan algo completamente diferente. La arqueología bíblica ha demostrado la existencia de Jonás y los hechos ocurridos. Muy bien, pero volvamos al punto del trato con Dios y Jonás. Dios le da una orden a Jonás y le dice: quiero que vayas y le digas esto a Nínive: en 40 días vas a ser destruida. No sabemos por qué, aunque más adelante nos relata algún punto, pero no sabemos por qué Jonás, en vez de obedecer, en vez de acatar la indicación de Dios, en vez de ir y obedecer y hacer lo que Dios estaba pidiendo, dice claramente de que decidió huir, agarrar un barco e irse a otro rumbo donde Dios no le había ordenado. Una desobediencia, una rebelión, una rebeldía. Pues no va a ser como tú dices, va a ser como yo quiero, no voy a ir, por lo tanto no te preocupes, no insistas, no va a pasar. Y se va. Dice claramente el relato histórico que Jonás abordó un barco y se fue. Oh, pero ¿qué sucede? Estando en ese barco, comienzan a acontecer eventos que comenzaron a demostrar el reclamo de Dios ante la desobediencia de Jonás. ¿Qué pasa? Quisiera que analizáramos estos detalles. Dice claramente el relato de que primero comenzó a venir una oleada que comenzó a azotar el barco. En el mar, las mareadas son muy impredecibles. Torbellinos, huracanes, vendavales, etc. Y aquel barco se vio amenazado por la inclemencia, por la fortaleza, por la queja del mar. Y Jonás, viendo que el barco solamente se mecía como la hamaca, no le dio importancia y se tiró a dormir. Como quiera, yo voy para mi destino, no pasa nada, esto es normal en el mar, que se mueva como se mueva el barco, igual yo no estoy a cargo del barco, yo me voy. Oh, pero la cosa no quedó allí. Ese mar se embraveció más. Ese mar comenzó a agitarse más y a golpear más. Y resulta que los dueños del barco, los que estaban a cargo del barco, el capitán, los marineros, los tripulantes, los que trabajaban en el barco, comenzaron a darse cuenta de que eso no era algo normal. Y ellos comenzaron a clamar a sus dioses. Cuando dice que comenzaron a clamar a sus dioses, es porque ellos creían en otras cosas que Jonás no creía. Entonces ellos dijeron: ¿qué está pasando? O sea, ¿qué sucede? Nos vamos a ahogar, esto no es normal. Alguien ha ofendido a su Dios y ese Dios le está reclamando. Así dice el relato. Entonces comenzaron todos: bueno, ok, clamemos, pues pidamos Baal Zebú o Moloch o quien quiera que sea sus dioses. Comenzaron a clamar y el barco no dejaba de moverse. Entonces ellos dijeron: esto es conjunto, o todos pedimos o no pide nadie. Y comenzaron a preguntar todos quién era el tripulante que estaba descansando para pedirle que se uniera a la necesidad que ellos estaban teniendo. Tenían temor, iban a morir. ¿Qué sucede? Buscan por todos los rincones del barco y encuentran a Jonás durmiendo. Y cuando lo encuentran se molestan y dicen: oye, ¿qué te pasa? Levántate, que no te das cuenta que nos estamos ahogando. ¿Qué sucede? Oye, levántate. Ponte de rodillas y clama a tu Dios. ¿Tú quién eres? ¿Qué te pasa? Soy hebreo y temo a Dios. ¿Hebreo? O sea,
no eres de nosotros, no eres un filisteo, no eres uno de Nínive, no eres uno de aquí, no eres uno, o sea, tú eres un hebreo. Sí. ¿Y qué está pasando? No, pues que nos estamos ahogando y nos vamos a morir y esto se va a hacer pedazos. ¿Qué sucede? Entonces Jonás, dice el relato sagrado, de que les dijo, miren, esto está pasando. Lo que sucede es que Dios está tratando conmigo. Dios me está hablando. Dios te está hablando. Sí, Él me requiere, Él me está buscando. Y no va a cesar esto hasta que yo no le responda. Bueno, ese es tu problema, pero nosotros necesitamos hacer algo, nos vamos a ahogar. Bueno, como quiera, ellos siguieron pidiendo, tenían hasta eso, un buen corazón, un buen corazón. Trataron de ignorar lo que Jonás les había dicho, que el Dios de Jonás estaba tratando con él personalmente y a raíz de eso las circunstancias se estaban desarrollando en el barco. Mas, sin embargo, fue cosa tal que la situación no se calmaba, no cambiaba. Eso ameritaba extrema reacción y el barco se iba a hundir. Todos iban a perecer. Entonces Jonás les dice, miren, ya no sigan. Dejen de llorar, dejen de clamar a sus dioses, dejen de sacar el agua, dejen de amarrar las velas, dejen de mover esto aquí. ¿Saben qué? La solución es esta. Número 2. Amárrenme, amárrenme, amarren mi cuerpo, amárrenme en las manos, amárrenme los pies, amarren todo mi cuerpo y arrójenme al mar. Oye, eso es suicidio. ¿O no lo es? Claro que sí lo es. Y le dicen, no vamos a hacer eso contigo, no te vamos a matar. Por Dios, estás loco. Yo solamente eso les digo. Tienen que arrojarme al mar amarrado porque esto no va a calmarse. Y entonces, cuando aquellos tripulantes, cuando el capitán del barco, cuando los marineros vieron que Jonás tenía razón y que Jonás se miraba seguro y se sentía convencido y se miraba convencido de lo que estaba diciendo, lamentaron mucho y dijeron, bueno, la sangre caiga sobre ti. Si tú dices que tu Dios es el que está tratando contigo, no, entonces nos vamos a dar cuenta de esto. Así que lo lamentaron, les pesó, les dolió. Eran buenas personas, eran buenos seres humanos, no eran asesinos. Les pesó, lo amarraron de pies y manos y dice claramente que lo arrojaron al agua. Cuando ellos arrojaron a Jonás al agua, inmediatamente hubo bonanza. Se calmó aquella tempestad. El mar se tranquilizó, se aquietó y el peligro desapareció. Oh, entonces, Jonás tenía razón. Jonás tenía razón. Era Dios el que lo buscaba. Pero ¿qué sucede? A todo esto el barco está tranquilo, el barco sigue navegando, los tripulantes se van, el capitán está contento, ya el peligro se alejó. Pero a todo esto, ¿quién está cayendo amarrado en el mar? Sin poder salvarse, tragando agua, en medio de ese mar, hundiéndose, cayendo y cayendo y cayendo. ¿Quién? Jonás. Solo imagínate una persona amarrada cayendo en el mar, sin poder nadar, sin poder hacer algo, tragando agua y esa desesperación porque se va a morir, ahogado. Pero dice claramente la escritura de que Dios tenía preparado un pez. Oh, entonces Dios ya tenía todo preparado para Jonás. Y dice que claramente Dios llamó a ese pez, se acercó ante Jonás, abrió su boca y se lo tragó. Yo me pregunto algo, ¿qué será peor? Estar sintiendo la agonía de estar muriendo ahogado, tragando agua, cayendo y profundizando y caer, o comenzar a sentir la experiencia de que entras en las vísceras de un pez gigante, por todo ese sistema digestivo que está trabajando. Y Jonás
Y Jonás entra sobre el vientre de ese pez. Oye, eso no es una bóveda. Eso no es una bóveda. Eso no es una caja. Eso no es un lugar espacioso. Eso no es un lugar que pudieras tú decir cómodo para habitar. Pues Dios permitió que Jonás entrara en el vientre de ese pez, con todo y ese sistema digestivo que estaba trabajando. Y Dios permitió que Jonás viviera, que Jonás viviera esa experiencia. Difícil. Primero fue el susto en el barco, la agonía de saber de que se iba a morir quebrantado por el barco. Después vuelve a sentir la agonía el doble, sintiéndose ahogado y amarrado sin poder hacer nada. Y para acabar, es tragado por un pez y viendo cómo esas vísceras, viendo cómo ese sistema digestivo de ese animal, de esa especie marítima, de ese pez, se lo está tragando. Y él en medio de esa agonía no muere, pero está sintiendo miedo, está sintiendo dolor, está sintiendo tristeza, está sintiendo amargura, está sintiendo pesar. ¿Y sabes qué es lo más triste? ¿Sabes qué es lo más difícil? Que Jonás sabe por qué. Jonás sabe por qué le están pasando todas esas cosas. Y él entiende que cada paso que su circunstancia está dando es porque Dios está interviniendo por causa de su desobediencia. Y dice claramente que aún en esa circunstancia, en esas vísceras, hasta entonces Jonás reconoció, hasta entonces Jonás entendió que debía de haber obedecido la voluntad del Señor. Ahora, dice claramente de que desde el vientre del pez elevó una plegaria a Jehová, diciéndole: de lo profundo, oh Señor, a ti clamo, respóndeme. Sin dudas le pidió perdón, sin dudas le reconoció, sin dudas exclamó su poder, entendió su majestad, entendió su gracia, sin duda alguna. Y entonces Dios, que lo único que deseaba era que él entendiera que se iba a hacer como él quería, toma la decisión de pedirle al pez que arroje a Jonás de su vientre. Y eso pasa. El pez vomita a Jonás. Jonás llega a la playa, sobrevive ante la circunstancia y queda para contarlo. Ya todos sabemos el relato, que Jonás va, obedece al fin, llega a Nínive y comienza a proclamar la voluntad de Dios. Pero ¿qué tuvo que pasar para que Jonás entendiera que se iba a hacer la voluntad de Dios, te guste o no? Todas esas experiencias. Amigo y hermano, que me estás viendo, que me estás oyendo, ¿qué te quiero decir con esta historia? Me gusta el hecho de poder compartirte el relato bíblico, porque muchas de las veces ignoramos detalles importantes de las Escrituras, y es bueno que tengamos un conocimiento bíblico, porque la palabra del Señor dice que no se aparte de nosotros la lectura de esta ley. Es importante que nosotros comprendamos esta bendición. Y también es importante que entendamos, también es importante que comprendamos que la lectura de las Sagradas Escrituras es para el beneficio de nuestras vidas. Decía el hermano Aarón Joaquín: ¿quieres que Dios te hable? Lee su palabra. Él va a tratar directamente contigo. El apóstol Samuel Joaquín también recomendó muchísimo que nosotros leyéramos, que mantuviéramos siempre activo nuestro espíritu para leer la palabra del Señor. El apóstol Nazón Joaquín nos ha llevado más allá y nos pidió y nos dijo: por favor, hermanos, lean 1 hora al día las Escrituras. Hay mucha enseñanza, y es cierto, la enseñanza que se encuentra en las Sagradas Escrituras es para vida de nuestras almas.
Entonces me agrada el hecho de compartirte un relato bíblico porque podemos encontrar una enseñanza. ¿Qué te quiero yo decir con esta historia que te he contado de Jonás? Mira, va a llegar el punto en el que Dios está tratando directamente contigo, en el que Dios te ha pedido que hagas algo por Él, que obedezcas su palabra, que obedezcas a su llamamiento, que obedezcas su voz. Dios ha pedido que te acerques a Él, que cambies una circunstancia, que abandones unas circunstancias, que aceptes unas circunstancias, que cambie tu modo de pensar, que cambie tu modo de ser. ¿Sabes por qué? Dios no lo va a cambiar, tienes que cambiarlo tú. Pero Él te lo ha pedido, Él ha pedido que tú cambies tu manera de pensar, que cambiemos nuestra manera de ser. La actitud con la que nosotros estamos viviendo, Dios quiere que la cambiemos, que hagamos su voluntad. Ya hay una palabra que nos está siendo recordada periódicamente a través de la enseñanza apostólica. Pero nosotros, muchas de las veces, y te lo digo por experiencia, tomamos la decisión mejor de irnos, de agarrar un barco y tomar una ruta hacia otro horizonte que sea todo menos obedecer a la voluntad de Dios. Pues no lo voy a dejar, pues no la voy a dejar. No voy a abandonar este pensamiento, no voy a dejar a esta persona, no voy a cambiar este estilo de vida, no quiero. Y Dios te está pidiendo que lo hagas. Y el Señor te está enseñando a que esa decisión tienes que tomarla porque es para beneficio de tu vida. Y nosotros nos hemos embarcado en nuestra decisión y queremos irnos hacia otro rumbo menos el cumplimiento de la voluntad del Señor. ¿Sabes qué va a pasar? Poco a poco vas a comenzar a ver. Poco a poco vamos a comenzar a experimentar que Dios va a tratar con nosotros directamente, personalmente. Y te vas a dar cuenta que tu circunstancia y tu entorno no va a ser tranquilo, no va a ser grato, no va a ser agradable. Y vas a comenzar a experimentar ciertas incomodidades en tu vida. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que tú sabes. Que tú sabes. Que yo sé que es Dios el que me está buscando. Que es Dios el que está tratando conmigo. Que es Dios el que me está llamando y me está recordando mi deber, mi responsabilidad, mi tarea como su hijo. Pero muchas veces, como Jonás, hacemos caso omiso a esas incomodidades. Pues es natural, sí, a cualquiera le pasa. ¿Quién no tiene problemas en su matrimonio? ¿Quién no tiene problemas con su relación con sus hijos? Es normal, ¿sí? Tú crees que es normal, tú crees que es común, que eso está pasando porque pues a cualquiera le pasa. No, esas son señales que Dios va a comenzar a tratar contigo de una manera directa. Y de ti depende que Dios no le suba el volumen, no le suba el volumen al llamamiento que te va a hacer. Entonces, primero nos alejamos de la voluntad de Dios, nos vamos donde nadie nos conozca, nos vamos donde nadie sepa de nosotros, nos vamos a donde nadie, entre comillas, le importa lo que nos pase, pensando de que es por las personas, que es por la gente, es para que no digan a quién le interesa mi vida. No, es que no es la gente, no son las personas, no es la iglesia, no es la familia, no son los hermanos que están tratando contigo. ¿A la iglesia qué? ¿A los hermanos qué? Si tu trato, tu compromiso, tu deber es con Jehová de los ejércitos, y Él te está llamando, Él te ha pedido que tu situación sea distinta a como Él la desea para tu vida. Así que tomamos la decisión de irnos. Nos salimos de la iglesia, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de los hermanos, nos alejamos de nuestras actividades, nos alejamos de nuestra circunstancia en la iglesia y tomamos la decisión de, entre comillas, cambiar el estilo de vida y vivir la decisión que nosotros tomamos. Y pensamos que cuando ya comenzamos a experimentar ciertas incomodidades, pues es normal. No pasa nada, es normal. ¿A quién no le pasa?
Todos los matrimonios pelean, todos los matrimonios discuten, qué padres no tienen problemas con sus hijos, a quién no le va mal en el trabajo, a quién no se le ponchó una llanta, a quién no se le acabó el carro, quién no perdió el trabajo, a quién no le sucede que se enferma. ¿Y tú crees que es normal? Déjame decirte que no es normal. Es Dios el que está tratando contigo. Pero va a llegar el punto en que no solamente te vas a ver afectado tú, sino que Dios va a hacer que tu entorno también se afecte. Y en el barco donde te montaste vas a comenzar a experimentar que otros también están siendo afectados por tu culpa. Porque tú eres hebreo y tú conoces a Jehová y tú sabes quién es Dios. Y nosotros sabemos a quién un día le dijimos amén con la mano levantada, aceptando su voluntad. Entonces, ese barco va a comenzar a quebrarse. Ese barco va a comenzar a hundirse. Y no va a quedar otra alternativa más que tener que amarrarte a ti para arrojarte a una circunstancia peor. ¿Sabes por qué? Porque como no entendemos que es Dios, no queremos aceptar que es Dios, no queremos obedecer la voluntad de Dios, vamos a tomar la decisión mejor de padecer un poquitito más, según nosotros. Y vamos a comenzar a vivir y vamos a comenzar a experimentar y vamos a comenzar a sentir lo que en alguna vez la palabra del Señor dice: y conoceréis, y sabréis, y entenderéis. Y yo quiero agregar una palabrita más: y comprobaréis cuán terrible y cuán amargo es haberte apartado del Señor tu Dios. Mi Señor Jesucristo dice: sin mí nada podréis hacer. Y te vas a dar cuenta que nada, con todas sus letras, es nada. Lejos de la presencia de Dios, lejos del camino del Señor, lejos de la voluntad de Dios, apartado de la gracia de Dios, excluido de la cobertura de la misericordia del Señor, hermano y amigo, no somos nada. Así vivamos pequeños momentos de alegría con nuestras parejas, así vivamos pequeños momentos de tranquilidad con los hijos, así sintamos de que nos fue bien ahora esta semana, así sintamos de que las cosas están saliendo bien, no van a perdurar. Porque Dios, si Él te ha pedido algo, Él te lo va a exigir y va a hacer que lo cumplas de un modo u otro. ¿Por qué quieres tú esperar? ¿Por qué queremos esperar a que llegue el pez? ¿Por qué queremos sentirnos dentro de las vísceras de la desgracia? ¿Por qué queremos llegar hasta el fondo de la tristeza? ¿Por qué queremos llegarnos a sentir solos, tristes, desamparados? ¿Por qué queremos vivir un infierno en nuestros hogares, con nuestras parejas, con los hijos? ¿Por qué queremos vivir amargas experiencias cuando lo único que tenemos que hacer es regresar a los pies de Jesucristo y hacer su voluntad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tan gravosa es la voluntad del Señor? ¿Por qué me cuesta tanto hacer la voluntad del Señor? Porque el Señor ha pedido que tú cambies un pequeño aspecto de tu vida que te está estorbando para alcanzar la bendición de Dios. Pero no, estamos empecinados, estamos aferrados a vivir como queremos vivir. No vamos a cambiar la actitud ni con nosotros, ni con nuestros entornos, ni con nuestra pareja, ni con nuestros hijos, porque yo así soy. Hermano, hermana, el Señor te va a hacer entender. El Señor nos va a hacer entender. Y va a llegar el punto en que cuando nos vean van a decir: oye, ¿qué te pasa? ¿Todo está bien? No está bien, mírate.
¿Qué sucede? No, no, mírate. Mira hasta dónde has caído. Te ves todo flaco. Te ves todo enfermo. Te ves toda necesitada. En tu rostro ya no hay sonrisa. De tus ojos se alejó el brillo. Tus hijos siempre están tristes, vives emproblemado todo el tiempo, no encuentras trabajo, por Dios, se te arruinan las cosas. Oye, contigo todo siempre está acabando en una desgracia. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sucede? ¿Quién no va a poder comprender que es Dios el que está tratando contigo? Oh, pero espérate. Esta es mi parte favorita. Tengo una mala racha. O peor. Tengo mala suerte. Mala suerte. ¿A eso le llamas mala suerte? No, no es mala suerte. La suerte no existe, ni la buena ni la mala. Aquí lo que existe es la voluntad de Dios. Y si Dios quiere bendecirte, lo va a hacer. Y si Dios quiere llamar tu atención, lo va a hacer. Porque a los hijos de Dios se nos ha enseñado que los que aman a Dios, todas las cosas, las circunstancias, las experiencias, todo lo que vivimos, nos ayudan para bien. Porque de Dios se recibe lo bueno y también lo malo. Ojo, lo malo, no la maldad. Son dos cosas muy distintas. Pero lo que quiero decirte, hermano y amigo, es esto. Que si Dios está tratando contigo, que si Dios te ha pedido algo, que si tú has entendido que Dios pidió algo de ti, que si tú has entendido que Dios pidió algo de tu vida, que te acerques a Él, que cambies una manera de pensar, que abandones un estilo de vida que llevas, que rechaces, que rehuses una experiencia que estás viviendo. Si Dios te pidió algo, no se te ocurra huir. Y si lo has hecho, tal vez ahora estás entendiendo por qué perdiste tu trabajo, por qué estás perdiendo tu matrimonio, por qué estás perdiendo tus hijos, por qué estás perdiendo tu salud, por qué estás perdiendo y solamente vas a caer y vas a seguir cayendo. Y tú crees que vas a llegar al fondo, pero espérate. Te está esperando lo mejor. Dios ya tiene preparado. Dios ya tiene preparado el pez que te va a hacer entender por qué queremos llegar a los pies de Jesucristo en silla de ruedas. Sí, yo entendí al fin, en silla de ruedas. Y ojo, no estoy tratando de amenazarte, por Dios. Mi Señor no es un Dios de amenazas. No, el Señor no es un Dios de amenazas. Él no trabaja de esa manera. Pero lo que quiero decirte es que como a Jonás, el Señor te va a hacer entender. Y mientras más sea tu rebelión, más fuerte va a ser el llamamiento. Pero lo vas a hacer porque Dios quiere que lo hagas. Lo vas a hacer porque para eso te llamó el Señor. Dios tiene un propósito para tu vida y tú no quieres obedecer ese propósito. Y lo más importante es que tú lo sabes. Y si no lo sabes, quiero que te des cuenta hoy que Dios te llamó a ti, te escogió a ti, para que cumpla su querer. Por eso te llamó. Por eso te está llamando, porque tiene algo especial para tu vida y tú quieres embarcarte en tu decisión y no quieres obedecer. Pero Dios te va a llamar y te vas a dar cuenta que tu entorno no va a ser grato hasta que obedezcas la voluntad de mi Señor. ¿Por qué te lo digo? ¿Porque se me ocurrió? No. Yo lo viví en carne propia. Yo sé lo que hay al final de la olla. Yo lo sé. Yo sé lo que significa que te trague el pez. Por esa razón, hermano y amigo, hermana, amiga, reflexionemos. Estamos a tiempo. No hagas que tus hijos vivan circunstancias duras por tu mala decisión. ¿Y cuál es tu mala decisión? ¿Yo qué mal le hago a alguien? ¿Qué mal estoy haciendo a los demás? Yo no hago lo malo, yo no practico la maldad. Sí, pero ¿sabes la mala decisión que tomaste? Es alejarte del Señor tu Dios,
del Rey de la Gloria, del Príncipe de los Pastores, el que te llamó, el que te eligió, el que pidió. Mi Señor pidió que fuera contigo un propósito. Dios te está llamando. Dios está queriendo tratar contigo. Dios quiere que tú hagas su voluntad, que seas de impacto, de beneficio, de provecho para alguien más, y tú te estás rehusando. ¿Qué pasó si Jonás no iba a Nínive? ¿Cuántas vidas se rescataron? Si hemos leído, recordemos que Nínive fue rescatado, se humilló y Dios le perdonó. Pero Jonás cumplió con la voluntad del Señor, cumplió el acometido de Dios y nos dejó esta grande enseñanza. Amigo y hermano, si Dios te ha pedido que hagas algo, hazlo. Si no lo haces, Él te va a hacer que lo hagas. Porque si está en su plan que tú lo vas a hacer, Él va a hacer que tú lo hagas, lo quieras o no. Y va a poner los medios para que tú lo hagas de un modo u otro. El que tenga oídos para oír, que oiga. Que Dios los bendiga. Dios les pague por este momento. Mi Señor les cuide.